Comenzamos un culto más para la gloria de Dios y lo hacemos leyendo en el libro de Primera de Pedro 2, 9, 10, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. La gloria es para Dios. Y también tenemos una lectura del Antiguo Testamento en el libro de Números, capítulo 11, verso 29, que dice así: Y Moisés le respondió: ¿Tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este día especial que tú has creado para celebrar tu nombre. Y oramos pidiendo que tu palabra corra como ríos de agua viva. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, en un culto más, alabando y glorificando el nombre de Dios, hemos leído una palabra muy enraizada en lo que es la tradición de la Reforma Protestante, porque en este mes de octubre nosotros como pueblo evangélico celebramos y concelebramos junto a tantas y tantas denominaciones cristianas lo que es la Reforma Protestante. Como decíamos con un pastor de Chile, para muchos octubre es Halloween, pero nosotros queremos decirle que octubre, para nosotros como pueblo evangélico, octubre es mes y día de la Reforma Protestante. Bueno, y es propio de la Reforma Protestante lo que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y esto nos lleva a nosotros a mirar las estructuras. ¿Por qué esta doctrina tan esencial de la Reforma no está presente en todos los estatutos y en todas las reglamentaciones de las iglesias evangélicas? ¿Por qué será, quizás por casualidad, que se han olvidado de incluir esta doctrina entre los artículos de fe? Es que es una doctrina que cuestiona la estructura de la iglesia, la jerarquía, la forma como se establece en la jerarquía. Y la estructura piramidal, que es una pirámide, ¿no es cierto?, donde la autoridad mayor está en la cima y de ahí van descendiendo las demás. La estructura piramidal es propia de las religiones más antiguas y también de las modernas. La historia de la iglesia, después que la iglesia se hizo institucional, después de, ¿no es cierto?, de Constantino en adelante, es una historia en la cual adquiere una forma jerarquizada y piramidal, se da una estructura piramidal. Pero al leer los evangelios nosotros vemos que Jesús invirtió la pirámide. Y Jesús habla de la pirámide invertida. ¿Qué significa eso? Que aquel que quiere ser mayor o que quiere estar en un lugar de privilegio tiene que ser el servidor de todos, es decir, invierte la pirámide. Es decir, el que quiere ser mayor, el que quiere ser autoridad, tiene que estar abajo al servicio de todos. La iglesia primitiva también, ¿no es cierto?, en lo que vemos nosotros de iglesia, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como también en los primeros siglos, cuando la iglesia no era institucional, sino que era perseguida. La iglesia es una iglesia que tiene una organización horizontal. Y en este caso colocamos como ejemplo los obispos. Los obispos en el Nuevo Testamento son los ancianos. Los ancianos o los presbíteros o el episcopo que está al servicio de las iglesias. Es decir, no ejercen una autoridad piramidal, sino que ejercen un ministerio al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, que es horizontal, que no tiene verticalidad. En el libro de Números que leímos nosotros, capítulo 11, verso 29,
Se habla entonces de la intención de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios en boca de Moisés, cuando dice que ojalá todos profeticen, ojalá todos fueran profetas. Es decir, no hay una estratificación, no hay una jerarquía en la mentalidad de Dios expresada por Moisés, así como lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Vemos que en ningún momento hay una jerarquía, no hay una cuestión vertical o piramidal, sino más bien horizontal. Y eso es lo que el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y vemos en la palabra de Dios de hoy, ¿no es cierto?, en 1 de Pedro 2, 9 y 10, que Dios quiere que seamos un pueblo de sacerdotes, es decir, todos sacerdotes, pero todos a nivel de pueblo. No hay un sumo sacerdote, ni sacerdote más importante, ni más antiguo, ni uno con un color rosadito, púrpura, blanco, negro, ¿no es cierto?, gris, un escalafón de colores. No, acá todos sacerdotes al servicio del pueblo de Dios. Es decir, una idea horizontal. Siempre debe haber alguien a la cabeza, si eso no se discute, ¿no es cierto? Cuando se reparten los dones, ahí está el don de presidir. Eso quiere decir que hay alguien a la cabeza. Pero la orgánica es horizontal. Cuando se desarrollan, ¿no es cierto?, todos los ministerios, se hace en forma horizontal. Todos son complementos de todo. Unos se complementan de otros. Sacerdotes del pueblo de Dios. Somos llamados a ser sacerdotes en este pueblo de Dios, al servicio de la hora, para que anunciéis, ¿no es cierto?, las verdades del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, somos llamados a ser parte de este pueblo como un reino de sacerdotes, pero para anunciar las verdades, en el sentido de que entonces Jesús dijo, el que quiera un lugar de privilegio, esté al servicio de todo. Póngase al servicio de todo. ¿Quiere estar en la cabeza? Bueno, límpiele los pies a la gente. Limpie la mugre, ¿no es cierto?, que hay en los pies de las personas. Es lo que dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Por lo tanto, invierte la pirámide que existía en la religiosidad judía, pero muy estratificada, ¿no es cierto?, que la conocemos. Entonces, primera cosa que nos enseña la palabra de Dios, somos llamados a ser todos un pueblo de sacerdotes, como parte del pueblo de Dios. Luego, la gran enseñanza de Jesús, en segundo lugar, que tenemos que estar al servicio, y al estar al servicio nos colocamos al mismo lugar que el último persona, el último hermano. Aquí estamos acostumbrados que el obispo, ¿no es cierto?, está en un lugar de privilegio, que se sienta en un sillón de privilegio, todo de privilegio. Pero la verdad que para Jesús no es así, sino que aquel que está a la cabeza de una organización debe estar al servicio aún del más humilde de esa organización. Y en tercer lugar, un reino de sacerdotes, porque por gracia nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, no nos asiste a nosotros ningún mérito para estar buscando algún lugar de preponderancia, sino que por gracia hemos llegado, porque no éramos parte del pueblo. Primera cosa, no éramos parte del pueblo de Dios. Y ahora por gracia, porque el Señor nos salvó en la cruz, porque Él dio su vida, ahora por gracia pasamos a ser parte. No éramos parte del pueblo, mas ahora somos parte del pueblo. Y por lo tanto nos compete realizar una tarea. En definitiva, y en conclusión de esta pequeña reflexión, diremos que el ministerio debe estar en acción, en movimiento. Y entonces la verdadera acción del ministerio es cuando cada creyente cumple con su parte en el ministerio. No hay ministerio que desarrolle